Me presento, soy el psicólogo Enrique Madrigal, soy director de un grupo de consultoría psicológica que se llama Reestructura. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema de la ansiedad producida por el COVID-19, ¿no? El coronavirus y la pandemia que estamos viviendo que nos trae a todos un poquito de cabeza. Déjenme empezar a compartirles un poquito de este tema para pues que podamos empezar a afrontarlo, ¿no? De la mejor manera. Yo creo que tenemos que empezar con las emociones básicas, con la conformación de las emociones básicas y cómo van afectando. Esto tiene todo que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita que estamos en medio de toda esta pandemia y de todo el confinamiento que tenemos que hacer y demás. Las emociones básicas son uno de los elementos que se hacen muy presentes. Por ejemplo, la tristeza. Déjenme empezar a explicarles básicamente cómo funcionan, de qué se trata esto, y luego lo vamos aterrizando con la información que vamos a ir compartiendo respecto ya del COVID-19 y de todas las implicaciones psicológicas que tiene para con nosotros, ¿no? Podemos empezar platicando sobre la tristeza, por ejemplo, que como emoción básica, o igual que todas las emociones, puede aparecer y desaparecer en poco tiempo. La tristeza aparece cuando hay una pérdida, cuando tenemos algo que nos importa y de pronto ya no podemos compartir o tenerlo, o estar con alguien en caso de que sea una persona, por ejemplo. También otra emoción básica es la alegría, que aparece como un anuncio para ayudarnos a repetir las cosas que nos están haciendo bien, que nos gustan, ¿no? La alegría tiene esa función, decirnos qué es lo que nos está gustando y decirte, bueno, pues hay que repetirlo, ¿no? Luego está el enojo, que aparece cuando viene la sensación de que algo es injusto o algo es fastidioso, ¿sí? Sobre todo cuando algo es injusto. Cuando nosotros percibimos que estamos viviendo una situación que resulta injusta, el enojo aparece. Es una especie de alarma que nos va a decir, aquí hay algo que no debe pasar de esta manera, y entonces nos permite defendernos de esa injusticia. Y por último, el miedo, que es un poco de lo que más vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El miedo es una emoción básica también y aparece cuando siento que mis recursos no me van a alcanzar para afrontar alguna situación. Cuando estoy frente a algún peligro y yo siento que ese peligro o eso que me va a dañar no voy a alcanzar a afrontarlo, entonces aparece el miedo. De esto vamos a platicar un poquito, bastantito durante este rato que estamos aquí. Es bien importante que tengamos presentes estas emociones, porque se van a ir dando cuenta de que lo que estamos viviendo ahorita con el COVID-19 no es otra cosa sino una mezcla de estas emociones básicas y cómo las llevamos después a las conductas, ¿no? Convenientes o no. Entonces tengamos presente estas emociones para ir trabajando. Y déjenme platicarles un poquito más acerca del miedo. Creo que lo primero que tenemos que hacer es entender de dónde sale la ansiedad, de qué se trata esto de la ansiedad, conocer al enemigo primero, ¿no? La ansiedad es el resultado del miedo, así que vamos definiendo para qué nos sirve a nosotros el miedo. Como emoción básica, el miedo, les decía, nos sirve para defendernos de una situación de peligro. Entonces, el miedo es como un sistema de alarma. Nos va a permitir estar alertas cuando hay una amenaza, cuando algo nos puede poner en peligro, ¿sí? En términos físicos, en términos psicológicos, cualquiera de las dos. Nos va a provocar una de tres respuestas. Nos va a inmovilizar, nos va a permitir escapar o nos va a ayudar a enfrentarnos y a defendernos, ¿no? En una pelea. En términos muy básicos. A veces, si se dan cuenta, hay personas que se asustan y se quedan todas sin moverse, se quedan inquietas. Hay personas que salen corriendo, hay personas que se ponen agresivas o que dan algún golpe frente a un susto. Eso es parte de la respuesta normal del miedo, de la respuesta natural, porque sirve para eso, pues para defendernos de algún peligro. Mientras que el miedo es una respuesta emocional ante una amenaza inminente, real o imaginaria, la ansiedad es una respuesta anticipada a esa posible amenaza real o imaginaria. Si yo siento o si yo creo que va a pasarme algo, ¿sí?, aunque no esté sucediendo en ese momento,
entonces aparece la ansiedad. ¿Sí? Podemos entender a la ansiedad como ese miedo anticipado. ¿Sí? Aunque no esté pasando nada, yo puedo estar temblando. O podemos entender a la ansiedad también como el resultado de ese miedo en el cuerpo. Toda la sintomatología que aparece, el que me tiembla el cuerpo, el corazón acelerado, la respiración agitada, las sensaciones de desesperación. Esa clase de cosas también las conocemos como ansiedad. Entonces, es importante que hagamos esa diferencia, pues el miedo es una reacción normal, natural, todos la tenemos, nos sirve para un propósito importante, pero la ansiedad, aunque parte del miedo, no siempre nos va a permitir defendernos. La ansiedad muchas veces viene de la imaginación, por ejemplo. En este caso, con toda la situación de la pandemia, muchas de las cosas que nos tienen inquietos, pues no son del todo de la imaginación, pero vamos viendo cómo podemos enfrentarlas, aunque no sea así. ¿Qué nos despierta el miedo en este momento? Yo creo que a grandísimos rasgos, tres cosas. Primero, pues hay un virus que está matando gente, ¿no? Y no sabemos cuántos y no sabemos quiénes posiblemente morirán. Eso, pues obviamente nos va a alertar, ¿no? Porque vamos a tener una situación donde estamos en peligro. Segundo, no va a haber suficientes víveres, o por lo menos es la idea que inicialmente estábamos, o está la gente creyendo, y luego sale la gente a hacer compras de pánico, pues, ¿no? Y eso aumenta la situación real de que no hay suficientes víveres. De pronto vas y quieres comprar algunas cosas y resulta que ya hubo gente que ya se lo llevó todo, ¿no? Y entonces eso sigue generando la sensación de que efectivamente no va a haber víveres suficientes. Entonces, si no tenemos lo suficiente para sobrevivir, pues obviamente nos va a despertar el miedo. Tercero, la economía se va a ver muy afectada, ¿sí? Que esa es una situación también real. Y ya lo empezamos a ver, ¿no? Con el cierre de muchos negocios. Ahorita por precaución, por el cuidar el contacto entre las personas, pero eventualmente puede ser que cierren también porque simplemente llegaron a la quiebra, hay una baja en la demanda que ya está sucediendo también y que seguramente se va a incrementar. Entonces, estamos pensando en que hay un virus que nos está matando, que no va a haber alimento suficiente, que la economía se va a ver afectada, vamos a batallar muchísimo. Entonces, frente a situaciones como estas, pues es natural que se esté despertando mucho miedo, que no sepamos qué es lo que podemos hacer exactamente para afrontarlo. Nuestro cerebro frente a esta situación nos dice, a ver, debo superar la amenaza. Yo tengo que estar haciendo algo para que esta amenaza no me rebase, para que pueda yo salir adelante. Y entonces hacemos tres cosas, tal vez más, pero creo que principalmente tres cosas. Compramos víveres, ¿no? Estamos yendo a los mercados, a las tiendas, a comprar las cosas que vamos a necesitar para que podamos tener todo ahí resguardado y no nos haga falta nada. Y de aquí se desprenden todas las compras de pánico, de las que ahorita voy a platicar un poquito. Me mantengo informado, estamos constantemente atendiendo la información nueva que va surgiendo y hay muchísima información en televisión, en medios de comunicación masivos, en redes sociales, en internet, información por todos lados sobre esto. Entonces estamos constantemente actualizándonos de la información. Y tercero, pues me aíslo, ¿no? Para evitar contagios en la medida de lo posible. Tenemos que salir, algunos a trabajar, algunos a comprar lo que necesitamos, algunos a atender a alguien que esté enfermo y que necesita nuestra ayuda, pero tratamos de mantenernos en la medida de lo posible aislados. Los problemas con estas acciones es que no son tan sencillas, no se trata solamente de ir a comprar lo que necesito, ya no pasa nada, porque si todos salimos a comprar lo que necesitamos, pero sobre todo si compramos más de lo que necesitamos, entonces aparecen las compras de pánico, ¿no? Y los establecimientos quedan vacíos, ya no tenemos manera de conseguir lo que necesitamos realmente, aunque estemos tratando de comprar solo lo justo. Esas compras de pánico nos perjudican a todos. Después me mantengo informado y es algo útil, es algo necesario, pero a veces también la información la llevamos más allá, ¿sí? Nos sobresaturamos de información o nos saturamos de información y entonces
La información deja de ser útil cuando ya no me permite hacer algo, pues, para poder defenderme de la amenaza. Y el aislamiento, pues, trae otras problemáticas que también son importantes, como me siento frustrado, pierdo la libertad con la que normalmente manejaba mi vida, la toma de decisiones se ve limitada, tengo que convivir con más tiempo con las personas con las que vivo, estamos cambiando nuestra rutina. Todas esas cosas pueden generar mucha frustración, pueden generar tristeza, pueden generar enojo, pueden generar mucha ansiedad. Entonces, estas acciones en la medida correcta nos van a permitir afrontar la ansiedad, pero si no sabemos cuál es la medida correcta se pueden convertir en un problema. Si no sabemos cómo manejar conflictos, si no estamos acostumbrados a salir de la zona de confort, si no tenemos habilidades de negociación, de pronto los conflictos con nuestra familia, con las personas con las que vivimos se pueden acrecentar o cosas que simplemente decíamos, bueno, pues cada quien se toma su tiempo y al ratito nos calmamos, a lo mejor estando aislados en casa, pues no va a ser tan fácil, ¿no? La negociación no va a fluir de manera tan sencilla. Estas acciones me permiten ir trabajando con la idea de superar la amenaza. Pero bueno, por ejemplo, las compras de pánico son una manera que utilizamos para tratar de mitigar el miedo. Las compras de pánico nos van a ayudar a sentir que tengo todo bajo control, porque lo que tengo bajo control no me va a representar una amenaza por obvias razones, ¿no? Entonces, si el miedo aparece y la ansiedad aparece, cuando sentimos que algo nos está amenazando, que no vamos a poder tener recursos suficientes para afrontar esa amenaza, entonces tengo que buscar controlar las cosas que están a mi alrededor. Si yo tengo las cosas bajo control, mi miedo va a disminuir. Pero, como decíamos hace un ratito, pues las compras de pánico nos llevan a comprar más de lo que realmente necesitamos y entonces empezamos a perjudicarnos unos a otros. Además, particularmente en esta situación, pues necesitamos estar todos limpios y si estamos simplemente dejando sin materiales de limpieza a otras personas, pues vamos a estar perjudicándonos también a nosotros, ¿no? Entonces, las compras de pánico son ese intento, pues, por mantener el control, por sentir que estoy haciendo algo. A pesar de estas cosas, la ansiedad definitivamente va a aparecer en el nivel en el que lo estemos manejando. Todos vamos a tener cierto nivel de ansiedad en esta situación, pero puede ser que haya personas a las que se les dispare mucho, sobre todo si hay personas que están teniendo problemas de ansiedad desde antes de que estuviéramos viendo la pandemia. No es lo mismo que estés viviendo ansiedad por la pandemia que ansiedad que viene desde antes, sobre todo si tienes ya un diagnóstico como tal. Puede ser que estés viviendo algunos de estos síntomas, por ejemplo, que el corazón esté acelerado, que sientas un golpeteo en el pecho por la frecuencia cardíaca. Puede ser que aparezca sudoración, sobre todo. Algunos de estos síntomas que voy a mencionar pueden ser también reacciones muy rápidas, ¿no? Frente al contacto con algo de información. A lo mejor si dices, ¿sabes qué? En Mexicali está aumentando la cantidad de contagios, en Mexicali está aumentando, o ya aparecieron algunas personas que están falleciendo. Entonces, noticias como estas pueden hacer que aparezcan estos síntomas de ansiedad. En las diferentes personas pueden mantenerse en diferentes tiempos. Puede ser que alguien se mantenga con ansiedad durante muchas horas o prácticamente 24/7 y otras más que se mantengan con ansiedad solo mientras están en contacto con la información. Puede ser también que el cuerpo tiemble, que tengas sacudidas, puede ser que aparezca dolor o molestias en el pecho, una opresión en el pecho también. Puede ser que tengas náuseas o algún malestar abdominal, estomacal o gastrointestinal. Puede ser que tengas pensamientos incontrolables, que ese es uno de los más frecuentes, ¿no? Es muy probable que muchos de quienes están conectados en este momento estén pensando y pensando y pensando y les esté costando mucho trabajo controlar esos pensamientos. Ese es uno de los síntomas muy clásicos de la ansiedad. Los pensamientos toman el control y me cuesta mucho trabajo mantenerme tranquilo, porque los pensamientos van a construir emociones, ¿no? En este caso, el miedo. Puede ser que haya una sensación de desesperación también, que hay gente que me dice, tengo ganas como de salir corriendo, hay personas que por la desesperación empiezan a pellizcarse la piel, personas que empiezan a jalarse el cabello. Ese tipo de acciones son como producto de esa sensación.
Puede ser que se alteren también los patrones de sueño, ¿no? Lo más común es que nos cueste trabajo dormir, algún tipo de insomnio, que me acuesto y no me puedo dormir, o me duermo y me despierto y luego me vuelvo a dormir, y me vuelvo a despertar. Puede ser que me duerma y me despierte y no me pueda dormir de nuevo, ¿no? Puede ser también una sensación de mareo, de inestabilidad, de aturdimiento, incluso de desmayo. Puede ser que aparezcan escalofríos, sensación de calor, de sofoco, que se me entuma alguna parte del cuerpo, que tenga hormigueos, comezón en el cuerpo, que haya mucho miedo a morir. Este síntoma, a pesar de ser, o más bien, es uno de los síntomas principales en cualquier caso de ansiedad, particularmente en esta situación en donde estamos viendo una pandemia y de pronto empiezan a fallecer algunas personas en nuestro país e incluso en nuestra ciudad. El miedo a morir puede incrementarse muchísimo. Es bien importante aprender a controlar esto. Y puede aparecer también la sensación de dificultades para respirar o sensación de asfixia. Y este es un síntoma que particularmente me interesa porque dentro de los ataques de ansiedad o ataques de pánico también, ese es uno de los síntomas principales. Entonces, una persona que está viviendo un ataque de ansiedad puede tener este síntoma y al mismo tiempo todos hemos escuchado, o la mayoría de nosotros habrá escuchado, que uno de los síntomas en los casos graves de contagio por coronavirus son las dificultades para respirar. Entonces, una persona que vive un episodio de ansiedad fuerte puede estar presentando dificultades para respirar. Y como sabemos que ese es un síntoma de contagio de COVID-19, podrían confundírmelo. Entonces, ese es un dato que es muy importante, que la gente sepa que la ansiedad puede provocar esto para que no estén pensando que están contagiados. Es importante que conozcamos esto y además, por supuesto, los síntomas por el contagio del virus. Se le llama somatización. Déjenme explicarles un poquito más acerca de este asunto. La somatización es la respuesta que tenemos en el cuerpo por afectaciones psicológicas. Es decir, si de pronto estoy muy estresado, y esto lo hemos vivido todos, estamos muy estresados, sentimos como los músculos están tensos, o puede dolerme la cabeza, o puede ser que me sienta demasiado cansado, que me duele el estómago. Muchos síntomas pueden aparecer en el cuerpo a partir de la presión, ¿sí?, psicológica. Dentro de la gama de cosas que pueden pasar en ese sentido, pueden aparecer cosas que ni se imaginan. Hay personas que pueden generar una lista muy similar a los síntomas de contagio de coronavirus, aunque no estén contagiados, y todo esto producto de la ansiedad. Entonces, la somatización ahorita es una de las cosas que puede ser que estén viviendo. Si de pronto escuchan, ¿sabes qué? El dolor de cabeza es una cosa que puede pasar. Bueno, puede ser que aparezca el dolor de cabeza. Incluso casos como fiebre o cosas por el estilo podrían estar apareciendo como producto de la somatización. No significa que estemos contagiados, significa que las condiciones psicológicas se están reflejando en el cuerpo. Esta somatización, ¿sí?, es el resultado de esto, de que toda enfermedad físico-psicológica tiene un efecto en el cuerpo y en la mente, porque estamos conectados, ¿no? Cuerpo y mente siempre están conectados. Entonces, si de pronto estoy en contacto con la información referente a este virus, es muy posible que empiece yo a presentar síntomas, sobre todo si hay una situación de ansiedad previa a la pandemia. No es el tipo de casos en donde una persona está constantemente consiguiéndose síntomas de enfermedades que no tiene, ¿sí?, a veces nos encontramos personas así, que tienen incluso un diagnóstico definido, ¿no? No se trata de eso. Cuando estamos hablando de una somatización, puede ser como resultado de un contacto o con la información o de una situación que estemos viviendo, como es el caso, ¿no? Ahorita estamos con toda la información a todo lo que da, con todos los eventos ocurriendo de manera muy
rápida y activa. Entonces, de pronto puede ser que esos síntomas empiecen a aparecer y no son el resultado de un contagio. Habrá, por supuesto, que corroborarlo, ¿sí? Habrá que ir o entrar en contacto con los médicos, con los especialistas, para ver si realmente estamos contagiados o no. Pero es importante que sepan que todos los síntomas pueden presentarse también como resultado de ansiedad, como resultado de ese miedo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué nos asusta tanto esta pandemia? Pues, ¿no? En términos generales, yo creo que pasan dos cosas. Uno, nos quita el control de nuestra vida. Estamos hablando de no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes y no estamos tomando las mismas decisiones y no podemos tener la misma libertad, no podemos hacer las cosas que hacíamos. Y no sabemos, segundo, no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces nos deja en incertidumbre. Ya no tenemos el control que teníamos antes y no sabemos cuándo lo vamos a recuperar exactamente, no sabemos en cuánto tiempo, no sabemos en qué condiciones, no sabemos qué tantas cosas van a cambiar y a qué velocidad. Entonces, creo que frente a estas dos situaciones es normal que las personas estemos inquietas, ¿no? Que no podamos del todo responder adecuadamente con toda la tranquilidad del mundo. ¿Cómo lo estamos afrontando? A lo mejor algunas de estas las están viviendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, tratamos de tener los víveres con las compras que hemos estado haciendo. Estamos atentos a la información porque la información nos permite tomar decisiones. Como no se puede tomar decisiones si no tengo la información suficiente, estamos tratando de tener información. Y estamos tratando de controlar los síntomas. Ya cuando estamos hablando de los síntomas que directamente aparecen en el cuerpo, bueno, pues estamos tratando de mantener la tranquilidad de mente y de cuerpo. Eso normalmente no funciona, sobre todo si la ansiedad ya es muy fuerte. Ahorita les voy a hacer algunas sugerencias. La otra cosa que es importante mencionar, ya si estamos hablando de un caso de ansiedad muy fuerte o de un caso de ansiedad previo a la pandemia, entonces ejecutamos acciones como esta. Estamos tratando de pensar en otra cosa, por ejemplo, estamos tratando de respirar despacio para controlar los síntomas del cuerpo, para caminar, para distraernos. Estamos tratando de platicarlo constantemente como manera de desahogo también. Este tipo de acciones, en muchos casos lo que van a lograr van a ayudarme a disminuir los niveles de ansiedad si no están muy altos. Pero si los niveles de ansiedad se van muy arriba, entonces es muy probable que no sea suficiente. Y además, pues anexos las situaciones que comentaba yo hace un ratito, pues, ¿no? Las compras de pánico, o el estar sobreinformados, o las situaciones con las relaciones con nuestra familia o con la gente con la que vivamos. ¿Cómo podemos hacer para afrontar la ansiedad? ¿Sí? Derivado de todo esto, hay varias cosas que necesitamos hacer. Miren. Primero, hay que distinguir si la ansiedad que estamos padeciendo es previa a la contingencia o es una ansiedad derivada de la contingencia. No es lo mismo que yo tenga un diagnóstico de ansiedad, que haya estado viviendo ansiedad antes de que apareciera todo este asunto del coronavirus, a que lo esté viviendo producto de toda esta pandemia y de todas las implicaciones que tiene. Normalmente, si tú ya estás viviendo problemas de ansiedad desde antes de la pandemia, entonces es muy probable que tus niveles de ansiedad estén muy altos. Y es muy probable, quizá que estés tomando medicamento, puede ser que los síntomas estén más intensos y más frecuentes o más continuos. Mientras que si el resultado la ansiedad es el resultado de la pandemia que actualmente estamos viviendo, es más probable que los niveles se mantengan más bajos, que sean menos frecuentes o más discontinuos, ¿no? Que no estés todo el tiempo pensando en esto o todo el tiempo con la ansiedad. Incluso te va a costar menos trabajo distraerte en el caso de que trates de hacerlo. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es eso, tratar de definir si es producto de la pandemia o es previo a la pandemia, porque entonces la situación es diferente.
Si es previo a la pandemia de la ansiedad, una de las cosas que yo te recomendaría, por ejemplo, es que busques ayuda profesional. ¿Por qué? Porque seguramente estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Que ya está ahí definido, que ya está consolidado, que ya tiene todo un ciclo de acción y que es necesario atacar, ¿sí? Con la terapia psicológica, con la atención médica en el caso de que sea necesario. Pero igual ahorita las acciones que te voy a sugerir te van a servir también. Otro punto que es importante, que tenemos que tener presente, es que en esta situación tener un cierto nivel de ansiedad es normal, ¿sí? Todos estamos inquietos, precisamente porque no importa cuánta información tengamos acerca de cómo afrontar la ansiedad, hay información que nos falta. No sabemos exactamente qué va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos mucho si estamos contagiados o no, estamos haciendo lo posible por no, pero también se sabe que hay gente que está contagiada y no presenta síntomas, entonces hay muchas cosas que no podemos ver de manera muy clara y entonces es normal que aparezca esa ansiedad porque nos quita ese control que normalmente tenemos. Entonces, quiero empezar por ahí, para platicarte qué podemos hacer. Necesitas tener o hacer conciencia de que no vas a estar siempre completamente tranquilo. Toda esta situación nos va a tener inquietos a todos durante algunas semanas, quizá durante algunos meses, pero sobre todo seguramente durante estas primeras semanas. Entonces, vamos partiendo de esa idea, que no vas a poder estar completamente tranquilo todo el tiempo, ¿sí? Claro que puedes estar tranquilo en algunos momentos, ¿no? O la mayor parte del tiempo. Otra cosa que necesitamos hacer es aprender a medir la ansiedad. Tenemos que poder tener cierto control sobre ella. Si tú puedes o aprendes a medir tu ansiedad, vas a saber cuándo ejecutar unas acciones y cuándo otras, vas a poder mantener un poquito más de conciencia y por tanto de tranquilidad porque tienes información, vas a poder saber cuándo buscar ayuda, cuándo puedes hacer algo por tus propios medios. La propuesta que yo les hago es una escala de 0 a 10. ¿Sí? Necesitamos hacer una evaluación subjetiva donde tú tengas dos niveles. El 0 que te represente total tranquilidad y el 10 que te represente el mayor episodio de ansiedad que tú hayas vivido en tu vida. ¿Sí? Cada persona, por eso digo que es subjetivo, cada persona va a tener un nivel distinto. El 10 va a representar un nivel de ansiedad diferente, no es lo mismo para todos. A lo mejor el 10 de una persona es el número 7 de otra. Entonces, cada uno debe hacer una evaluación así. Yo les pediría ahorita, por ejemplo, ¿qué tan ansiosos se encuentran de 0 a 10 en este momento? Sí, en este momento que estamos platicando sobre esto, a lo mejor algunos pensarán, pues estoy en un 3, algunos me dirán estoy en 0, algunos me dirán estoy en 8 o en 7. Cada persona va a ir definiendo qué nivel de ansiedad. ¿Cómo podemos definirlo? Mucho a través de los síntomas físicos. ¿Sí? Hay personas que de pronto me dicen, pues a lo mejor si se me acelera un poquito el corazón, me siento como que estoy en 1, ¿sí? Pero luego me empieza la sudoración de las manos, entonces siento que estoy como en el número 2. Después se me empieza a acelerar la respiración y también el corazón, entonces estoy en un número 3. Lo que yo te recomiendo es define más o menos qué es lo que pasa en tu cuerpo en cada uno de los niveles. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando estás en nivel 1 de ansiedad? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando estás en nivel 2, en nivel 3, en nivel 4? Para que puedas ir teniendo conciencia. De esa manera vas a poder tener un poquito más de control acerca de lo que está pasando con tu ansiedad. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Ahora, segundo, tenemos que definir también cuáles son los niveles en los que yo puedo tener más control. Normalmente, los primeros niveles van a ser niveles en donde las acciones que normalmente ejecuto me van a ser más eficientes o más eficaces, ¿no? A lo mejor si estoy en un 4, en un 5 o menos, me va a ser más fácil tranquilizarme si trato de respirar pausado, si salgo a caminar, si me quiero distraer con alguna otra cosa. Ese tipo de acciones van a servir. Pero si estoy en niveles más altos, es probable que esas mismas acciones que ya me ayudaron a calmarme, en niveles más altos ya no me van a servir. Entonces, es importante que tú definas cuáles son tus niveles de control.
Aquellos niveles en los que yo ejecuto acciones como tratar de tranquilizarme, relajarme, pensar en otra cosa, caminar, respirar lento o cualquier otra cosa por el estilo y efectivamente me calmo. ¿Y cuáles son los niveles en los que estas acciones, si llego a ese nivel, ya no me van a servir? Porque entonces tenemos que hacer otras cosas distintas. Ojalá que más o menos se esté entendiendo esto que les acabo de explicar, que ustedes puedan ubicar cuál es el número en el que si llego, ya la ansiedad se va a disparar más fuerte. A lo mejor es un 7, a lo mejor es un 8, a lo mejor es un 9. Cada persona va a definirlo. Esto es independiente. Y este es el plan de acción que yo les sugiero que ejecutemos. Tenemos que aventarnos 4 pasos. Primero, tenemos que tener la información necesaria, ¿sí? Segundo, vamos a ejecutar las acciones de prevención con la información necesaria, ¿sí? Tercero, vamos a mantenernos ocupados. Y cuarto, vamos a atacar la ansiedad. Esos 4 pasos son los pasos que yo les sugiero con lo que trabajemos con ellos. Vamos siguiendo y déjenme detallarles a qué me refiero con todo esto. Pero básicamente vamos a irnos por esa línea de trabajo. Primero, vamos trabajando con la información. Lo primerito que hay que saber, tenemos que tener información de fuentes oficiales, de fuentes confiables. Si estamos buscando información de fuentes que no sabemos de dónde salieron, de gente que está publicando cosas y no tiene una fuente de información confiable, entonces le estamos metiendo a nuestro cerebro información que no nos va a permitir tomar decisiones correctas o que nos va a generar mayor miedo porque son más extremas, ¿no? La información tiene que venir de fuentes oficiales o de fuentes confiables. Por ejemplo, una fuente oficial, la Secretaría de Salud Estatal, Federal, los especialistas, ¿sí? Esa información es información fidedigna. Así que vamos buscando la información oficial acerca de lo que está sucediendo, acerca de todo lo que necesitamos saber respecto a este tema. Y busquemos también fuentes confiables, que pueden ser, no sé, a lo mejor encontraste un artículo en un periódico que es un periódico serio o una revista seria o en una página de alguna universidad o de alguna institución seria. Entonces sabes que van a publicar de manera responsable. Si tú encuentras una publicación que hizo la UNAM, por ejemplo, puedes saber que esa información va a estar cuidada. Es bien importante que evitemos las fuentes de información que buscan el morbo, que buscan el sensacionalismo. Si nosotros nos vamos por esas fuentes de información, si escuchamos lo que recibimos en WhatsApp de una persona que vive en no sé dónde, que grabó que su primo está en quién sabe dónde, teniendo quién sabe qué síntomas y que el tío de un amigo le dijo, toda esa información no es confiable y es muy probable que sea equivocada, que tenga otros fines, que nos ayude a construir ansiedad. Entonces, tenemos que cuidar, eso es lo primero, tenemos que cuidar las fuentes de información, de dónde estamos recibiendo. Si nosotros buscamos información como esta que les estoy presentando, ¿sí?, vamos a estar más asustados, ¿sí? Un título como este, científico de Harvard reveló algo aterrador del coronavirus. Imagínense un título como ese, aunque no lo miremos el video, ya nos está provocando miedo, porque ya está utilizando la palabra aterrador. Entonces, estamos en la expectativa de que algo malo, muy malo pasó y que tarde o temprano va a llegar a nosotros y entonces el miedo va a crecer y por tanto va a crecer la ansiedad. Entonces, es bien importante que evitemos este tipo de fuentes, que este tipo de videos no los compartamos, que no los reproduzcamos, que no estemos en contacto con esto. Hay que buscar solo fuentes de confianza, fuentes oficiales. Hasta ahí, primer paso. Segundo, vamos a necesitar identificar la información necesaria. Tú tienes que saber, por ejemplo, esto que les pongo no es todo lo que hay que saber. Habrá que preguntarles, habrá que ir a investigar, habrá que ir a estar en contacto con los médicos que son los especialistas. Pero tenemos que identificar, por ejemplo, cuáles son los síntomas. Si tú no tienes claros cuáles son los síntomas del COVID-19, entonces de repente puede ser que te surja algún síntoma en el cuerpo y tú empieces a relacionarlo y empieces a tener mucho miedo y empiezas a pensar que ya estás contagiado, ¿sí? Porque chin, es que no debí salir ayer.
Si no tienes claro a qué es lo que te va a provocar el coronavirus, entonces puedes confundirme cualquier síntoma de cualquier cosa con ello. ¿Por qué? Porque lo tenemos muy presente y lo vamos a conectar bien rápido. Ahorita es muy fácil que tú conectes cualquier enfermedad con el coronavirus, porque está completamente presente en nuestra vida actualmente. Entonces, necesitas ponerte a investigar y tener bien clarito cuáles son los síntomas. A mí me encantaría que pudiéramos entrar en contacto con cualquier persona y todos nos pudieran decir cuáles son los síntomas que se viven con esta enfermedad, porque entonces todos estaremos actuando de manera más responsable. Los números de emergencia, ¿sí? Ese es otro de los datos que necesitamos tener presentes. ¿A dónde me voy a comunicar o dónde está esa información en caso de que la necesite? Sabemos que si nos sentimos, si tenemos síntomas, entonces no debemos salir y debemos comunicarnos a algún número de teléfono que las autoridades han puesto a disposición de la población para que podamos estar recibiendo la ayuda médica necesaria y las recomendaciones y pasos a seguir. Entonces, hay que tener presente dónde vamos a encontrar esa información. Otras cosas que tenemos que saber, por ejemplo, las formas de contagio. Es importante que tengamos claro cómo se contagia. Si yo no tengo idea de cómo se contagia el coronavirus, entonces puede ser que piense que nada más sacar la cabeza a la calle ya me ayudó a tener ese contagio. Tengo que estar consciente de cuáles son las maneras de contagio. Tengo que saber que no se contagia solo porque sale a la calle, por ejemplo, ¿sí? Es importante la recomendación de no tocarse la cara porque es parte de las maneras de contagio. Esa información tenemos que tenerla clara. Yo no les voy a compartir esa información en este momento porque no es mi campo, no soy especialista en eso. Creo que todos podemos encontrar esa información, pero sobre todo hay que atender a los especialistas, que sean los que nos digan cuáles son las verdaderas formas de contagio. Yo creo que incluso esa información sigue todavía fluyendo, ¿no? Hay que saber cuáles son los productos de limpieza y las formas en que hay que ejecutar la limpieza de nuestros hogares, de nuestros objetos, de nuestros carros, de nuestra ropa, ¿sí? ¿Cuáles productos me van a servir y de qué manera debo utilizarlos para limpiar las áreas y para prevenir? Si yo estoy utilizando un producto que no me va a servir o si no tengo la seguridad de que los productos que estoy utilizando me van a servir para mantener limpio y fuera de peligro de contagio, entonces no tengo la certeza y me mantengo con el miedo activo. ¿Y cuál es la sana distancia, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cuánto es la distancia que debemos tener unos de otros en caso de que tengamos que salir? ¿Sí? Porque no vamos a poder estar todo el mes aislados. Tenemos que salir a lo mejor por medicamentos, tenemos que salir a lo mejor por alimentos o a trabajar simplemente. Hay muchas personas que tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿cuál es la sana distancia? ¿Cuánta distancia es esa? Toda esta información es información necesaria. Si tú no tienes esta información presente y bien clara, entonces no puedes ejecutar acciones que te mantengan seguro o segura de que estás haciendo lo que puedes hacer. Acuérdate que el miedo también viene de la imaginación. Les decía yo hace ratito, muchas de las cosas que producen ansiedad vienen de la imaginación. Entonces es bien importante que no le dejemos huecos a la imaginación. Si yo no sé cómo se contagia esta enfermedad, lo que va a pasar es que me voy a imaginar cómo se contagia. Y a lo mejor entonces voy a salir a la calle y voy a pensar que por respirar aire donde estuvieron otras personas, ya por eso estoy contagiado. Mi imaginación me va a ayudar a llenar los espacios vacíos, información. Entonces, es muy importante que tengamos toda la información necesaria. Es el primer paso, ¿sí? Así que, terminando esta charla, si no tienen claro toda esta información, se me ponen a buscarla, porque es lo primerito que van a necesitar para mantenerse lo más tranquilos posible. Siguientes pasos. Ya tengo la información necesaria, completa. Ya estuve revisando fuentes de información confiable, ya escuché los videos de la Secretaría de Salud donde explican toda esta información, ya me puse a leer al respecto, ya tengo toda la información completa. ¿Qué sigue? Tengo que ejecutar las acciones de prevención, ¿sí? Ya sé cómo debo limpiar. Ok, ¿qué sigue? Pues me tengo que poner a limpiar, ¿sí? Así que voy a tratar de mantener mis áreas
lo más limpias posible, voy a tratar de mantener la distancia respecto de las personas, voy a tratar de mantener mis manos limpias, voy a no tocarme la cara, voy a estar ejecutando todo lo que debo hacer para prevenir el contagio, ¿sí? Aislarme lo más posible. Si yo tengo claro qué es lo que debo hacer y cuando lo ejecuto yo sé que eso es lo que se puede hacer y que eso es lo correcto, es lo que debemos hacer, entonces mi miedo va a disminuir y por tanto mi ansiedad, ¿sí? Pero si no lo tenemos claro, no lo podemos hacer. Y si lo tenemos claro, pero no lo hacemos, de todas maneras vamos a seguir con el miedo, ¿sí? Entonces hay que limpiar todas las áreas, hay que mantenernos en acción. ¿Qué hacemos después de que ya ejecutamos todas estas acciones? Hay que mantenernos ocupados, ¿sí? Es bien importante que tengamos actividad. Si yo me mantengo dándole vueltas a este tema, en contacto con esto, después de que ya hice todo lo que puedo hacer, entonces se me va a salir de control el miedo. Es importante que sepamos, pues, que ya una vez que hicimos lo que podemos, de todas maneras vamos a tener ciertos niveles de miedo y de ansiedad, que es lo que les decía hace ratito. Entonces, no tratemos de estar completamente tranquilos todo el tiempo. Hay que ir actualizándonos. Vamos a entrar en contacto con la información necesaria. Hacemos las acciones, ¿sí? Hacemos lo necesario para prevenir y luego me entretengo en otras cosas, me mantengo ocupado. Después voy a regresar a buscar actualizaciones, por supuesto, pero no estoy todo el tiempo en contacto con esta información, ¿sí? Mantenernos ocupados significa varias cosas. Por ejemplo, evitar sobreinformarse, ¿sí? Les decía, si estamos todo el tiempo viendo videos, leyendo artículos, revisando información sobre esto, me voy a mantener con el tema presente y mi miedo se va a mantener. Pensar en lo mismo una y otra vez sin tener la posibilidad de ejecutar más acciones ya se vuelve inútil. Si yo estoy pensando en todo esto es porque voy a estar tomando decisiones y voy a estar ejecutando acciones. Entonces es bien importante que si tú ya hiciste todo lo que puedes hacer y luego sigues pensando al respecto, sigues en contacto con la información y esa información ya no te sirve para hacer algo más, entonces deja de estar en contacto con esa información. Vete a buscar otra cosa, vete a hacer otra cosa, vete a leer otra cosa, vete a ver videos de otra cosa, vete a hacer otra cosa diferente, ¿sí? Entonces el primer paso, pues hay que evitar sobreinformarnos porque pensar en lo mismo sin hacer no conviene, no sirve para mantenernos tranquilos. Segundo, hay que mantener el contacto con nuestra gente, ¿sí? Aunque ahorita estemos aislados o estemos tratando de estar aislados lo más posible, es importante que mantengamos el contacto con nuestras personas, con nuestra familia, con la gente que queremos, con nuestros amigos, porque los seres humanos somos seres sociales. Entonces necesitamos el contacto con otras personas y necesitamos saber cómo están, ¿sí? Es importante también para mantenernos tranquilos saber que la gente que queremos, la gente que amamos, está haciendo las cosas que son necesarias para mantenerse lo más seguros posible. El teléfono y videollamadas es los medios de comunicación más recomendables para que podamos estar en contacto con nuestra gente, no solamente para saber cómo están, sino también para convivir, pues como normalmente lo hacemos, porque esa convivencia nos va a permitir también momentos de ocio, de tranquilidad, de relajación, que son importantes en este momento. Mantenernos ocupados también significa realizar actividades variadas. Es bien importante que no estemos haciendo lo mismo, que no estés allí viendo películas nada más, que no estés nada más en redes sociales, que no estés nada más haciendo una sola cosa. El cerebro necesita estar haciendo diferentes cosas, porque si no haces más que lo mismo, el fastidio va a ser mucho más fuerte y vas a vivir todo este periodo de aislamiento de peor manera, ¿sí? Te vas a sentir más frustrado, te vas a sentir más cansado, te vas a sentir más enojado, puede ser que triste. En el hacer de las actividades diarias, es importante que no estemos con la pijama todo el día, ¿sí? Que nos levantemos, nos pongamos ropa, nos metamos a bañar, nos levantemos y no estemos solamente en actividades de ocio. Porque si yo estoy solamente en actividades de ocio,
entonces va a llegar un momento en el que sienta que no estoy haciendo nada productivo, que no estoy creciendo, que no estoy logrando metas, que no estoy avanzando en mis proyectos y entonces me voy a empezar a sentir mal, ¿sí? Entonces es bien importante que estos tiempos los utilicemos también para hacer cosas productivas, no solamente de ocio. El trabajo es una herramienta que puede ayudar mucho en esto, ¿no? Porque, bueno, aunque nos tratamos de mantenernos aislados, a lo mejor podemos también seguir teniendo actividades de trabajo a distancia y esto puede servirnos, pues, ¿no? Para mantenernos no solamente en actividades de ocio. Otra cosa es planifica tu día, no lo estés improvisando, porque si lo improvisas puede ser que termines por no hacer nada de lo que estabas necesitando hacer. Puede ser que te regreses a actividades de ocio muy fácil. Entonces es importante que la planificación del día a día continúe. De hecho, todos deberíamos tener una lista de tareas, todos deberíamos tener una agenda de trabajo de actividades personales y actividades laborales. Entonces, es importante que continuemos con la planificación de nuestro día a día y que sigamos ese plan de acción. También es necesario, o también puedes hacer la atención de proyectos pendientes. Si tú tienes oportunidad de quedarte en casa, tienes oportunidad de no continuar trabajando, a lo mejor menos horas, puede ser que empieces a trabajar con proyectos que están pendientes, cosas que todos dejamos alguna vez para después. Bueno, pues es momento de hacerlo. Eso te va a permitir estar haciendo cosas diferentes. Y puedes también generar nuevos proyectos. Eso es importante porque entonces me va a permitir sentir también que avanzo. Hay muchas personas que yo me encuentro en mi consulta como terapeuta. Muchas personas no tienen un proyecto de vida definido, no saben exactamente qué van a hacer con su vida, con todos los años que tienen hacia adelante, no saben cuáles son las metas que tienen o no han definido metas para levantarse todos los días para trabajar por conseguir esas metas. Entonces, generar nuevos proyectos, establecer nuevas metas, son cosas que son necesarias, estemos en pandemia o no. Si ahorita tienes más tiempo, puede ser que utilices ese tiempo también para trabajar con estos proyectos. Y otra cosa más que es bien importante. Necesitamos que te atrevas a experimentar. Atrevernos a experimentar significa quitarnos de la mente esta idea de que es que son cosas que yo nunca he hecho. Estar en esta situación nos implica a todos en este planeta, en este momento, que estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. ¿Por qué no empezar a hacer cosas que nunca habíamos hecho? Me estoy refiriendo a todo tipo de cosas. A lo mejor tú nunca en tu vida has hecho yoga. Bueno, pues a lo mejor podría ser una buena oportunidad para empezar a hacer yoga. Tú, no sé, nunca has hecho una sesión de fotos, pues tal vez sería una buena oportunidad para que hagas una sesión de fotos. Tú no te gusta leer, pues a lo mejor es un buen momento para que tomes un libro y lo leas. Es decir, si tú solamente haces las mismas cosas que normalmente haces en una situación anormal, ya no vas a poder continuar haciéndolas. Entonces, si tenemos una situación diferente, hay que empezar a hacer cosas diferentes. Así que, de todas las cosas que tú hacías, a lo mejor un buen porcentaje no las puedes hacer porque implicaba salir de casa, porque implicaba el contacto con la gente, porque implicaba cosas que ahorita no podemos hacer. Entonces, bueno, estas actividades que me quedan las puedo hacer, pero me pueden dejar limitado. Entonces, bueno, vamos ampliando el repertorio de cosas que podemos hacer. A lo mejor el ejercicio, a lo mejor la meditación, a lo mejor la gimnasia cerebral, a lo mejor la lectura, a lo mejor fotografía, a lo mejor tomar clases en línea de lo que quieras aprender, no sé. Hacer otras cosas que normalmente no hemos hecho es una buena oportunidad para que aprendamos a hacer cosas variadas. Entonces, quitémonos de la mente esto de, es que son cosas que yo no hago, es que yo nunca lo he hecho, es que nos está sacando de la zona de confort. Esta situación a todos nos está sacando de nuestra zona de confort, de nuestra zona de control. Entonces, bueno, vamos tratando de adaptarnos lo más pronto posible a esta situación. Y la última cosa que podemos hacer, además de todo esto que ya hemos platicado, vamos a atacar la ansiedad directamente, ¿sí? Hay que tener la información necesaria, hay que ejecutar las acciones de prevención, hay que mantenernos ocupados
pero también hay que atacar la ansiedad, ¿sí? ¿Cómo atacamos la ansiedad? Yo les propongo básicamente unas cuantas cosas. Primero, haz ejercicio, ¿sí? Todos sabemos que el ejercicio físico nos permite mayor bienestar físico y emocional o psicológico, ¿sí? Entonces, no tienes que aventarte una rutina súper pesada. A lo mejor nada más con hacer un poco de cardio, a lo mejor con hacer unas cuantas lagartijas, un poco de ejercicio, ¿sí? Hacer lo más que se pueda, por supuesto, nos va a permitir tener mayor tranquilidad, nos va a permitir dormir mejor, nos va a permitir sentirnos más fuertes, nos va a permitir sentirnos con más energía, nos va a permitir generar sustancias en el cerebro que nos permiten estar más tranquilos. Entonces, en cualquier situación de estrés, en cualquier situación de ansiedad, el ejercicio es una de las cosas recomendadas básicas. Así que es importante, si tienes una caminadora, por ejemplo, súbete a la caminadora un rato, camina un ratito para que puedas estar en movimiento. Esa es la primera recomendación que va directamente a atacar la ansiedad. La otra cosa que podemos hacer es reír. Reír de lo que quieras, de la manera que tú puedas conseguir esto, estando en contacto con tu gente, viendo a los comediantes que mejor o más te hacen reír, viendo películas de comedia, leyendo chistes, de lo que sea, como de la forma que tú puedas lograr esto. La risa es un ansiolítico y un antidepresivo natural. No podemos estar riéndonos y al mismo tiempo estar ansiosos. Entonces, mientras más estemos riéndonos, mayor va a ser la sensación de tranquilidad. Si estamos en una dinámica donde de pronto estamos incluyendo momentos de risa, nos vamos a mantener más tranquilos, ¿sí? Escucha a tus comediantes, a los que te gustan. Platica con ese amigo, con esa persona, con ese familiar que sabes que te va a hacer reír. Busca algo que te mantenga en constante contacto con la risa para que puedas mantenerte lo más tranquilo posible. Otra cosa que podemos hacer es desahogar la emoción. Estamos hablando del miedo. Decíamos al principio que la ansiedad parte del miedo, ¿sí? Ahorita, como sentimos que nuestros recursos no nos alcanzan y no tenemos el control que teníamos, el miedo se va a despertar. Puede ser también que se despierte la tristeza, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque estamos perdiendo libertad, porque estamos perdiendo situaciones o control. Y puede ser que se despierte también la tristeza, puede ser que esté la frustración, puede ser que estemos enojados. Todas esas cosas pueden pasar. Sea cual sea la emoción, es importante desahogarla, ¿sí? Platicar al respecto es una de las cosas que puede ayudarles. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se llama lo que siento? ¿En qué momentos lo estoy sintiendo? ¿Qué tan intenso? Tienes una escala de 0 a 10. ¿Qué tan intensa es tu ansiedad? ¿Qué tan intenso es tu enojo? ¿Qué tan intensa es tu frustración o la tristeza? Tienes una escala que te va a permitir medirla. El desahogarla puede ser platicando, puede ser escribiendo, ¿sí? O puede ser simplemente tomándose momentos para permitir al cerebro que piense en ello. Esta es una estrategia que funciona mucho. Los pensamientos son los que nos provocan esas emociones. Si yo estoy pensando en toda esta situación de la pandemia, me voy a mantener con ese miedo. Entonces, para poder desahogar la emoción, yo puedo tomarme un rato para permitirle a mi cerebro que esté pensando en eso. No solamente permitirle, sino pensar deliberadamente en eso. A lo mejor me tomo unos 10 minutos todos los días y me voy a poner a pensar en eso en esos 10 minutos. Y solamente pensar en eso, nada más. Se acaban los 10 minutos y se acabó el ejercicio. Y al día siguiente me vuelvo a tomar otros 10 minutos en donde le voy a dar vueltas a toda esta información y a todo lo que estoy pensando. 10 minutos, se acabó y al día siguiente lo hago de nuevo. Tómate 10 minutos todos los días y ponte a pensar en eso. Claro que en esos 10 minutos vas a sentir ese miedo, ¿sí? Después de que se acaben los 10 minutos, te pones a hacer otra cosa y te vas a tranquilizar. Pero tu cerebro se va a estar desahogando, ¿sí? Porque ya le permitiste estar pensando en algo que de todas maneras está presente todo el día. Es muy probable que te tomas esos 10 minutos y el resto del día estés más tranquilo. En cambio, lo que muy probablemente sucede ahorita con la ansiedad que traemos todos es que durante todo el día estamos pensando a ratitos, ¿sí? Y la gente me dice de pronto, es que todo el día estoy pensando en esto. No, no literalmente todo el día, pero durante todo el día está apareciendo a cada rato los mismos pensamientos. Desahogar la emoción implica
permitirle al cerebro que saque eso y eso te va a mantener también más tranquilo. Y una última cosa. Me pregunta la gente también, ¿tomo medicamentos? Si voy al médico ya me voy a calmar. ¿Sí? ¿Está bien si tomo algún medicamento para combatir la ansiedad? Yo creo que hay varias cosas importantes que tenemos que saber antes de tomar la decisión de ir al médico. Yo les recomendaría, primero vamos a ejecutar las acciones de contención. Todo este plan que les sugiero. Haz todo esto y si después de hacer todo esto, la ansiedad se mantiene en niveles muy altos, ok, entonces puede ser que busques ayuda médica. El especialista en estos casos es el médico psiquiatra, ¿sí? En términos de medicamento, en términos de medicina. El especialista, ¿sí? En estos casos, en el área de la psicología, ¿sí? Es el psicólogo clínico, los terapeutas, los psicólogos que dan terapia, porque es importante que sepan, no todos los psicólogos dan terapia, ¿sí? Hay psicólogos organizacionales, hay psicólogos educativos, hay psicólogos del área de criminología, o sea, hay muchas áreas en donde un psicólogo se puede desempeñar. Entonces, los psicólogos que trabajamos en la terapia, psicólogos clínicos, son los que pueden ayudarte en estos casos. Pero el psicólogo no te va a medicar, va a ser el médico psiquiatra quien te va a dar medicamento. Primero ejecuta las acciones de contención, ¿sí? Si los niveles se mantienen muy altos, entonces podemos considerar la idea de ir al médico. Ahora, es bien importante que no te automediques, ¿sí? Los medicamentos psiquiátricos son medicamentos que deben tomarse con precaución. Si los tomas con la receta del médico, si los tomas en la dosis que el médico te está recomendando, de la manera que te lo está recomendando, los medicamentos ayudan muchísimo. Funcionan de maravilla, pero es importante que los tomes con la asesoría médica, ¿sí? Que no te automediques, que no, es que me dijo mi tía que ella le dieron estas pastillitas y se calmaba y pues yo me voy a tomar una. No, tienes que tomarte los medicamentos siempre con la asesoría médica, ¿sí? Siempre con la receta médica. Y bueno, depende también de que los niveles de ansiedad estén altos, ¿sí? Hay que irlo midiendo. Tú vas a ir trabajando los niveles de ansiedad por niveles. Entonces, si tú te das cuenta de que la mayoría del tiempo estás en niveles altos, entonces puede ser que el medicamento sea una opción. Pero si tus niveles están bajos, suben, pero luego se disminuyen, entonces lo más probable es que la terapia psicológica sea lo que te lo resuelva. Incluso en niveles altos, yo les recomendaría, primero hay que buscar terapia. Y segundo, no les recomiendo que tomen medicamento sin tomar también terapia psicológica, porque luego de ahí aparecen las adicciones también. Una persona puede estar tomando medicamentos contra ansiedad durante muchos años porque no resuelve la situación que le está provocando. Entonces, ahorita particularmente por la pandemia, esto es temporal, ¿sí? Queremos pensar todos que esto es temporal. Y eventualmente cuando se vaya tranquilizando la situación, la ansiedad también va a ir disminuyendo, en la medida en que vayamos retomando el control. Pero es importante que sí tengamos la asesoría psicológica para que podamos evaluar si está siendo solo el resultado de toda la pandemia o hay otras cosas también. Muchas personas no están presentando niveles altos de ansiedad a pesar de la pandemia y eso es también por las herramientas que tienen, no es porque no hay un trastorno de ansiedad que esté detrás de toda esta situación. Entonces, si ustedes optan por la opción de tomar medicamentos, es importante que sigan primero todas las recomendaciones y si van a tomar medicamentos, no me abandonen la terapia o busquen la terapia psicológica. Se deben tomar los dos tratamientos al mismo tiempo. Y bueno, actualmente hay muchos colegas que están trabajando la terapia psicológica aquí en Mexicali. A pesar de que no podemos estar en contacto ya con las personas directamente o la consulta presencial, seguimos en activo en las consultas en línea a través de medios como estos. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptarnos, estamos migrando a los medios digitales, en tanto todo esto se restablece, pero los servicios continúan activos completamente. Y en Mexicali hay muchos terapeutas y muy buenos terapeutas que pueden ayudarles también con toda esta situación. Estas son las páginas en donde pueden encontrarnos. Nos encuentran como Grupo Psicológico Reestructura en Facebook y me encuentran también como psicólogo Enrique Madrigal en Facebook. Tienen la misma portada.
esa es la información que quería compartirles el día de hoy. Si tienen más dudas, podemos estar en contacto por la página, pero también me gustaría escucharlos ahorita o